Y ahora es momento de meternos de lleno en nuestra particular sala de cine, en nuestra filmoteca, especial filmoteca, en la que está, como siempre, junto a mí, mi compañero, amigo, periodista, cinéfilo, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buena, Rafa, una semana más. ¿Qué tal? Una semana más. Esperemos que nos acompañe más gente, como siempre, en esta pequeña sala de cine, como decimos habitualmente. Fíjate que hemos tardado 9 programas en meternos en la ciencia ficción y de repente, fue el programa pasado, y de repente hacemos dos seguidos, aunque esto tiene también mucho de acción. Vamos a hablar hoy de The Terminator, que así es como se llama en inglés, aunque en España en el año de su estreno, que fue, por cierto, en el que yo nací, dirían Terminator. Vamos con The Terminator, Cristian. Sí, correcto. Bueno, vamos con la primera parte de la saga, ¿no? La del 84, que hay que decir que no es la más conocida de todas, ¿no? O incluso me atrevo a decir que no es la más querida o la que pongan. Yo creo que la mayoría de gente no creo que sea la que pongan en el primer escalón a nivel de no sé, de gustos y demás, no creo que sea esta, porque es de la típica saga que se suele decir, ¿no? Que la continuación mejora la primera, aunque yo bueno, tengo que admitir que desde por mi generación vi primero la segunda parte que la primera, vi antes la segunda parte y hay que decir que la segunda parte es otra obra maestra de la historia del cine, por lo menos desde mi punto de vista, pero la primera está ahí, ¿eh? La primera está ahí que vaya, está a la par, está a la par. Tú lo has comentado, se estrenó en el 84 en Estados Unidos y a nivel, digamos, oficial, pero en España llegó el 18 de enero de 1985, para ser más exacto. Por eso hacía yo la broma antes. Y efectivamente, Cristian no nos ha dado tiempo a empezar y ya ha introducido un detalle importante. The Terminator, quizá, porque así es el título original, no Terminator, como continúa luego la saga. eh, Quizá no es, digamos, la favorita, ¿no? Por los seguidores No, desde luego. de la saga. A mí me pasa eso, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo que pasa es que cuando estuvimos decidiendo, pues digo, vamos a meternos con la primera porque creo que es el origen de todo y, bueno, es un poquito casi también el origen de su director James Cameron, ¿no? Pero a mí Terminator 2, que yo también la vi antes que somos de una generación un poquito distinta. La vi antes también que la primera. Y a mí la segunda me parece una de las mejores películas de acción, guión, ciencia ficción que he visto nunca. La primera, Sin sin duda. embargo, Cristian, queda eclipsada por esa segunda parte, pero sin esa base no tendríamos el resto. Por supuesto que no. Al final es el origen, como dice, el origen de todo. Sí que es verdad que por cómo está contada la película, eh, se pueden catalogar incluso de independientes. O sea, tú puedes ver perfectamente el juicio final, que es como se titula Terminator 2. Tú puedes verla perfectamente y entenderla sin ningún problema, aunque sí que es verdad que te pierdes muchísimos detalles. Y una de las cosas, ¿no? que al final te pierdes y que es lo que más te explota la cabeza, yo creo, por lo menos así me pasó a mí la primera vez que yo vi, porque de hecho yo estoy recordando, vi Terminator 2 y vi Terminator 3 antes que ver la primera. Yo llegué a ver Terminator 3 antes de ver Terminator 1. Y lo que te choca de todo es que el protagonista es el villano en la primera y es el héroe, por así decirlo, el bueno en la segunda, la tercera y en la saga en sí. O sea que yo creo que ese es el principal cambio, el principal giro de guión que metió James Cameron entre Terminator 1 y Terminator 2. Yo la tercera casi ni la recuerdo, porque fíjate, me quedé tan marcado con Terminator 2 que De hecho, la tercera no es ni de Cameron ya. la tercera la vi, pero a partir de ahí ya no he visto nada más, creo Yo sí la he recordar. visto toda. Yo sí he visto toda la saga completa, todo lo que sacaron después, ya que incluso la nueva que sacaron
hace no mucho, he visto la que sale, bueno, la he visto todas las de Terminator y no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con con la segunda ni con la primera. O sea, todo va decayendo hacia abajo, también se nota por los directores que hay detrás. Pero bueno, sí, para los que les mole un poco el mundo, los que les guste ir un poquito más allá y ver cómo avanzan los personajes, porque al final sí que, sobre todo el personaje de Sarah Connor, sí que es una de las que se mantiene a lo largo de toda la saga, pues sí que mola que ver la evolución. Sarah Connor, que la interpreta Linda Hamilton, fíjate, vamos a hilar muy bien. En The Terminator se produce la llegada del futuro de un hombre y una máquina exterminadora. Linda Hamilton, protagonista de Terminator, tuvo muy poco futuro en el cine después. Lo tuvo, pero muy poco destacado, ¿eh? Sí, sí, de hecho, vaya, todo el mundo la recuerda por Sarah Connor y punto. O sea, y para de contar. O sea, más allá de eso, la verdad que la pobre muchacha no ha hecho muchísimo más. Y mira que me parece, o sea, por lo menos el papel que hace en estas películas me parece muy destacado, y sobre todo en la segunda parte, que incluso tiene más importancia, aunque ella deja de ser ¿no? la que tenga importancia para la historia, ella pierde ahí esa base, pero sí que, sí que asume más importancia en ese rol y tiene una de las mejores escenas. No estamos hablando de las dos, pero al final no vamos a meter demasiado, pero ella protagoniza algunas de las mejores escenas de esa segunda parte. Cristian, decíamos que Ridley Scott abrió un poquito el camino en la ciencia ficción, en tema espacial, pero también con Blade Runner, en un tema distópico, futurista. Eh, Terminator también tiene cierta eh, importancia, ¿no? Relevancia a nivel de influencia, ¿no? Fíjate, en 1987 aparece Robocop, que también está ahí el humanoide, pero bueno, a partir de Terminator quizá surge más la figura del cyborg y de la confrontación entre el humano y la máquina, ¿no? Sí, 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 sin duda. La verdad que yo creo que es una película que rompe moldes en ese sentido mucho. De hecho, es mucho. Incluso Cameron tenía en un principio la idea de hacer un tipo de robot, por así decirlo, ¿no? Del Terminator distinto, más parecido al que luego se vería en el juicio final. En el juicio final. El problema es que coincidió por época, coincidió con la película de Carpenter, la cosa, entonces se quiso parar un poquito en su deseo de hacer un villano que cambiara multiforme y demás, y al final hizo este robot cyborg un poco a lo que todos tenemos en la cabeza, que sea un robot, ¿no? Las características que pueda tener es un poco lo que hace el personaje de Arnold Schwarzenegger en esta película. Y además yo creo que también, eh, aunque imagino que no mucho, porque estaría ya en el momento en que sale Terminator, ya estaría, supongo que prácticamente terminada, pero hay muchas similitudes, ¿no? Con Regreso al Futuro, al final, que es justo un año después, es del 85, y sí que yo noto eso, muchas similitudes, ¿no? En la idea de los viajes en el tiempo, que hay que decir también que el hecho de los viajes en el tiempo también es, es curioso cómo Cameron lo implementó en el guión, porque al final era para abaratar dinero. El hecho de que él quería centrarse mucho, ¿no? En este escenario futurista, ¿no? De la guerra de las máquinas y demás, que hay diversos momentos en los que se ve en la película, pero al final eso se iba muchísimo de presupuestos, eso crear ese tipo de escenario, lo que hizo fue traerse el futuro al presente, y jugó a favor completamente de la película, para abaratar costes. Se te lo trae al presente y ya está, no tienes que jugar con escenario ni cambiar la estética ni nada, pero jugó totalmente a favor esa idea. Fíjate que llevamos 3 semanas seguidas hablando de abaratar costes, de presupuestos bajitos, Beetlejuice, Alien, el octavo pasajero y Terminator. Y estamos hablando de tres películas que en cierto modo son obras de culto en sus distintos géneros, o al menos dentro de la referencia de sus directores, Bueno, ¿no? y los costes de presupuesto.
estamos hablando de baratas costes y presupuestos bajitos, hablando del James Cameron, o sea, el Titánico. director el director de cine más taquillero de la historia, ¿no? Que ya hemos hablado de otros grandísimos directores, Coppola, el propio Spielberg, ¿no? Que ya dijimos que, pues desde mi punto de vista era así, es el mejor contador de historias que hay en el cine desde siempre, pero aquí es innegable por números, este tío es el más taquillero. O sea que obras como ha hecho este tío no hay ninguno hasta ahora y algunas con más interés que otras, pero bueno, la taquilla es la taquilla y ahí es donde manda él, Fíjate que James Cameron ha llegado incluso a generar controversias sociológicas en cuanto, por ejemplo, a Avatar. por ejemplo. Avatar tuvo un problema que es que la gente se imbuía tanto en el concepto, en el trasfondo de la película, de la salvación de la naturaleza y demás, que hubo problemas psicológicos en muchas personas, algún tipo de trastorno de desequilibrio porque, que deprimió a la gente. Eso es muy difícil de conseguir. James Cameron ha sido capaz de conseguir eso, luego también de conseguir tener la mejor película de la historia según los premios Oscar, según la Academia de Hollywood, junto con Ben-Hur. Yo eso lo discuto muchísimo, pero, pero fíjate, estamos hablando de un director de tamaña repercusión, ¿eh? No, y un director enorme en el sentido de, y hay unas cosas que yo siempre le voy a valorar a James Cameron, ya te puede gustar como, te puede gustar más o menos Titanic, te puede gustar más o menos Avatar, o incluso la saga de Terminator, pero sí que hay algo claro y es que este tío se adelantaba a su época siempre y así se reflejó en Terminator 2. Terminator 2 es una película que no corresponde al 91, que es el año en el que se estrena. Esa película no corresponde a ese año porque usa tecnología que todavía no está, no es capaz de utilizarse tan bien en ese momento, pero él apuesta por ese tipo de tecnología y le sale una obra maestra. Y Avatar es otra obra que en el momento en el que se hace, hay que decirlo, la película no estaba preparada o la tecnología todavía no estaba preparada para ese tipo, pero él apostó por eso y bueno, luego ha abierto un camino que otros han ido aprovechando. Sobre todo lo que yo creo que hay que destacarle es eso, ¿no? El hecho de apostar por un tipo de tecnología en el cine que luego pues sería más grande. Cristian, nos encontramos con un protagonista, Arnold Schwarzenegger, que es de los actores más simples, lo voy a decir directamente y abiertamente, desde mi punto de vista, más simples que tenemos en la historia del cine. Yo lo asemejaría mucho a Sylvester Stallone, ¿no? Que además juntos han hecho esa saga, me van a perdonar sus seguidores, pero esa saga bazofia titulada Los Mercenarios. Eh, Son dos actores, es que no quiero ser duro, pero son dos actores mediocres, pero sin embargo son dos actores recordadísimos. Sylvester Stallone por Rocky y Rambo. En este caso, Arnold Schwarzenegger lo tenemos en El Exterminador de The Terminator y en Conan. De repente nos encontramos a un Arnold Schwarzenegger que lo único que tiene que hacer es hacer de matón, pero oye, ahí está. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate porque Ya son... repartido eso para los, por los dos. Sí, 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 sí. Pero sí que es verdad, pero también te digo una cosa. Es complicado, ¿eh? El papel, estoy hablando de Schwarzenegger en este caso, es complicado el papel que hace, sobre todo conforme avanza la saga, ¿no? La frialdad, mantener, me parece un papel dicho, un actor frío, un actor que al final no te va a hacer una comedia romántica, ha hecho comedia, pues ojo, pero no te va a ser, no va a Y ser el protagonista. entretenida, ¿eh? Y entretenida. Sí, 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 sí. No te va a ser una comedia romántica que merezca ser recordada como tal, pero no sé, me parece destacable eso de sumergirse en ser un robot y de hecho el papel de él está en Terminator por Conan, él está en esta primera parte por Conan, aunque James Cameron no lo quería para nada. eh, y al final está en la segunda como protagonista y como bueno de la saga,
gracias a su buen papel en esta primera parte, que al final se metió en el papel completamente, ensayó lo que no había escrito, él ensayaba en campos de tiro y demás, con los ojos vendados, recargar la pistola, desmontarla, montarla, todo para luego que sea completamente automático. Mm, No sé, ese tipo de cosas, cuando ves ese tipo de preparación, pues tiene mucho más mérito luego el papel que hace. Desde luego, yo no lo voy a arrastrar ese mérito. Lo que pasa es que cada uno tiene No, sus sí, gustos, claro, al ¿no? final es como todo, no son actores, sobre todo en el caso de Schwarzenegger, no son actores muy expresivos y demás. Es verdad que el propio Sylvester Stallone sí que tiene un poquito más de registro, tampoco abarca mucho, pero son actores de acción y al final lo que tienen que hacer lo hacen muy bien, Eso sí, con lo que yo me quedo. eso sí es cierto, eso sí es cierto. Incluso las comedias, insisto, las comedias de Schwarzenegger, a mí siempre me Sí. resultan entretenidas, ¿no? Arnold Schwarzenegger, que por cierto, yo no recordaba que en esta película, no sé si en Terminator 2 también, yo creo que en el resto de su carrera, en la inmensa mayoría no, le dobla Constantino Romero. Digo, esta voz me suena a Clint Eastwood. Efectivamente, Constantino Romero, nos encontramos con un doblaje de oro para Arnold Schwarzenegger, Christian. Bueno, de oro nunca mejor dicho, o sea, posiblemente sea el actor al, al que más necesita, al que más le hace falta el doblaje, porque hay que decirlo, yo creo que muy poca gente, por lo menos en España, habrá escuchado, habrá visto películas de Schwarzenegger en versión original. Al final es un Yo no, tipo ¿eh? con un acento hiper cerrado, un acento muy feo, un acento que no le... El prototipo de actor que es verdad que tiene una voz dura y todo lo que tú quieras, pero el prototipo de película o de personaje que suele hacer, ¿no? En sus películas, no le pega para nada con la voz que tiene original, o sea que es uno de esos actores a los que el doblaje le mejora muchísimo. Y Eh, la verdad que no sabía, no sabía lo de Constantino Romero, no sé quién es el doblador. yo estoy mm, casi seguro, fíjate, no lo he mirado, pero es que de repente lo he escuchado en la revisión de la película y digo, ¿de qué me suena a mí esta voz? Y estaba viendo a Clint Eastwood, estaba viendo a Clint Eastwood. Y yo, fíjate, porque Constantino Romero en el doblaje de Clint Eastwood no es la voz que yo he conocido de Constantino Romero habitualmente en la televisión, es una voz mm. más, eh, menos potente, ¿no? Mm, no sé definirlo, ¿no? Constantino Romero era potencia, ¿no? La potencia de Mufasa, que mucha gente lo conocerá por el doblaje de Mufasa en El Rey León. Y efectivamente era Constantino Romero. Las cosas, oye, lo he comentado porque me ha resultado curioso, ¿no? Cristian, eh, quizá James Cameron o el guionista de Terminator bebió un poquito de Isaac Asimov, aunque a Isaac Asimov no lo vamos a terminar de ver en condiciones hasta Yo Robot y demás, ¿no? Pero bebió un poquito de Isaac Asimov. Sí, sí, yo creo que en parte, en cierto sentido, es una de las referencias. Al final, bueno, James Cameron siempre ha contado que la, la idea de Terminator surgió de un sueño, que él soñó que le perseguía un robot entre llamas y demás, y es lo que siempre él ha contado, pero bueno, sí, de Asimov, la verdad que es una referencia que puede asemejarse muchísimo a ese mundo, no tan eh, quitándole, no tiene tanto de ciencia, por así decirlo. Es verdad que Asimov sí que es pura ciencia ficción, pura, pura. Lo de James Cameron en Terminator, ciencia ficción, lógicamente, pero es verdad que mezcla muchísimos géneros, porque incluso ya lo hemos hablado otras veces, bueno, Terminator 2 es ciencia ficción, pero es acción pura, y Terminator 1 es ciencia ficción, pero si le quitas los trozos de, Tiene de muchísima los acción. viajes, de los viajes en el tiempo, y hay mucho terror, perfectamente puede ser un slasher, lo que estemos viendo todo el rato, si le quitas
eso de las máquinas y los viajes en el tiempo, ¿no? Al final también hay mucho cine negro en Terminator 1. De hecho, una de las curiosidades es que el momento en el que se encuentran por primera vez Linda Hamilton con el Terminator y con el personaje de Reese, es en una discoteca, empieza a huir y se meten en una discoteca, la discoteca que no existe, hay que decirlo, no existe ni nunca ha existido. Se llamaba Tecno Noir, y al final es como tecnología y oscuridad, y es un poco la mezcla de los dos géneros que Jake Cameron decía que tenía esa película, que era ciencia ficción y era cine negro. Entonces un poco lo unió en esa, y en homenaje puso el nombre de la discoteca, le puso ese nombre. Comentaba lo del guionista porque efectivamente no lo tenía seguro. James Cameron fue uno de los guionistas, efectivamente, junto a Harlan Ellison y Gail Ann Hart. Cristian, ¿tu escena favorita? Me voy a quedar con el principio. Yo creo que es mi escena favorita de esta película, es una de las que más recuerdo. En el momento en que aparece el Terminator, que aparecen los rayos, me parece brutal esa escena, igual que una de mis escenas favoritas de la segunda parte, el momento en el que Schwarzenegger entra a ese bar de moteros y demás, también en similitud a este, me parece una de las escenas y uno de los mejores introducciones de un personaje que yo recuerde en la historia del cine. O sea, introducir a ese personaje de esa forma me parece una jodida genialidad. Te quedas con dos escenas muy cómicas, ¿eh? Que es curioso dentro de esa ciencia ficción guión acción, incluso terror has añadido tú en la primera parte. Yo me voy a quedar, fíjate, yo pensaba que te iba a quedar con el momento en el que Arnold Schwarzenegger desaparece por completo y solo se ve la mecánica, ¿no? En lo que es el robot, la parte robótica Sí, es del bueno también, cyborg, también es bueno. que es una escena, una parte muy buena de la película, pero yo me voy a quedar en el momento en el que Arnold Schwarzenegger entra en la comisaría con Sarah Connor y Reese, Michael Bien, detenido, y aparece Arnold Schwarzenegger, Terminator, Dice la reventándolo famosísima todo, frase. Sí, dice la reventándolo famosa todo. frase, ¿no? I will back, ¿no? Volveré. Que al final sea esa frase, igual que en la segunda, ¿no? La famosa frase de Sayonara, Sayonara baby. Baby, pues en esta primera fase esa frase está puesta como, no sé si una de las 35 o cosas así, de las mejores frases de la historia del cine, está incluida ese I will back, ¿no? Pues me quedo con esa escena de la comisaría. Tú te quedas con el principio, que está muy bien también. Y vamos con el momento más complejo del programa, Cristian. Yo he hecho un batiburrillo aquí y he cambiado varias notas. Entonces, si te parece, voy a decir los cambios que yo he hecho y ya nos metemos con la nota de Terminator, ¿vale? Vale. Yo he rebajado El Padrino a un 9,5, La vida es bella a un 9, he dejado El monstruo de San Pauli como estaba con un 8,5, he dejado Alien el octavo pasajero y Beetlejuice como estaban con un 8, he rebajado El sexto sentido a un 7,5, he rebajado a un 7 El Diablo sobre ruedas y Mujeres al borde de un ataque de nervios y ahí sigue Midnight in París, ¿vale? Esto lo comento, pero ya habrá aparecido en la pantallita el rótulo. Yo no sé si tú tienes que hacer algún cambio respecto de la semana pasada en la que rebajaste El Padrino y Midnight in Paris a un 9,5. Yo de momento cambio no voy a hacer ninguno de las notas, la verdad que de momento estoy contento Satisfecho con... estoy satisfecho porque hay que decirlo, ¿no? Al final estamos, o sea, estamos yendo a lo seguro, ¿no? Con las películas que estamos eligiendo, ¿no? No estamos cogiendo una película descartada O del sea, festival algún día tendremos que de... ver algún descarte, algún retal, alguna película de Nicolas Cage, perdón. Por eso que estamos yendo a lo seguro, o sea que de momento me voy a quedar con un poco la misma tabla que tengo y voy ya con la nota, si te parece. Dale a Terminator. La voy a, la voy a igualar con El Diablo sobre Ruedas, le voy a dar un 8 a esta segunda parte, ¿vale? Por lo que hemos dicho, o sea, estaría verdad que incluso la pongo por debajo de Alien,
desde mi punto de vista, y rivalizando ahí con la segunda parte, en el caso de que fuera la segunda parte, sí que le daría, incluso a la segunda parte quizá la pondría por encima de Alien, posiblemente la pondría a la altura del sexto sentido, pero esta sí que está ahí un poco... si le pudiera dar incluso un 8,25 pues sería la nota ideal, pero bueno, me quedo con un 8 me quedo con un 8 Un 8 para The Terminator por parte de Cristian. Y yo voy a mirar las notas que he dicho nuevas. Vale, en cierto sentido 7,5. Pues mira, sinceramente le voy a poner un 7. Un 7. Por eso que estamos hablando, a mí me marcó mucho Terminator 2, igual que a ti. Y bueno, creo que el sexto sentido, pues para mí está ligeramente un poquito mejor para mi gusto que, que Terminator. Y desde luego Alien y Beetlejuice, que para mí es otra película que tengo en la memoria, porque sí, pues un 7 para Terminator por mi parte. Cristian, 2 semanas seguidas de ciencia ficción. Te voy a decir, no hemos hablado del oeste, no hemos hablado de animación, no hemos hablado de drama puro, no. Nos faltan muchas cosas, no hemos hablado de series. Empieza a pensar a ver con qué nos metemos. Ya hemos tenido mucho monstruo, mucho muerto y muchos robots en estas 3 últimas semanas. Así que vamos a ir pensando, dale al coco. Tenemos un tema ahí, los dos pendientes, pero eso le vamos a dar un tiempo porque tenemos que trabajarlo. Ve pensando para la próxima semana, Cristian, y muchísimas gracias como siempre. Perfecto, muchas gracias a ti, Rafa, como siempre. Un saludo. Sayonara, baby.